Muy buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias al Señor un día más que nos permite el poder llegar hasta sus hogares para compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Tenemos mucho gozo porque sabemos que nuestro Dios es un Dios de poder, un Dios que nos da la victoria. Sabemos que nos lleva hacia adelante. En esta hora quiero seguir compartiendo sobre el tema de la fe. Y quise titular en esta tarde la palabra que voy a compartir con ustedes, la incomparable fe. ¿Por qué incomparable? Porque Jesús la identifica o la menciona de esa manera. Jesús pudo entender de que esta fe no se podía comparar con ninguna otra fe porque había sobrepasado los niveles de lo que él había visto entre su pueblo, y es incomparable porque no viniendo de alguien religioso, de alguien que profesaba pertenecer a X grupo, por eso también es incomparable. Así que para Jesús es tremendo el poder ver que una persona que aún no teniendo en raíces religiosas ni aún perteneciendo a ninguna organización, verdaderamente puede tener una fe como esta. Así que de eso vamos a estar hablando en esta tarde. Yo creo que es importante que tomemos el ejemplo de la palabra del Señor y de aquellos hombres y mujeres que pudieron confiar en ella, confiar en el Señor en tiempos de necesidad. Y en esta ocasión vamos a estar leyendo en el libro de San Lucas, en el capítulo 7 y el versículo 1 en adelante. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste amaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió él unos amigos, diciendo: Señor, no te molestes, pues soy digno de que entres en mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Lo vamos a dejar hasta allí en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor. En esta hora pedimos dirección de tu Santo Espíritu, Dios, para poder compartir y poder recibir el consejo de tu palabra, Señor. En esta hora yo ruego que cada uno, Señor, de los que estarán escuchando este mensaje, Padre Santo, puedan tener la paz y la quietud para poder recibir tu palabra. Dios amado, en hoy más que nunca necesitamos, Señor, tener ese amparo, tener esa fortaleza, esa esperanza en que tú sigues, Señor, teniendo el poder. En esta hora nos ponemos en tus manos y rogamos, Señor, que nos guíes tú con tu Santo Espíritu. Amén. La incomparable fe. Es claro que la fe siempre se ha mencionado y suelo decir yo que la fe viene por el oír, y así lo dice la palabra del Señor. El centurión dice la palabra que escuchó hablar de Jesús, y lo escuchamos una vez y otra, de que las personas que venían a Jesús era porque escuchaban hablar de Jesús. Por eso yo hago énfasis en la importancia de no parar de hablar de Jesús, de no parar de testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y este hombre escuchó hablar de Jesús. Él había oído de lo que Jesús había hecho en sus alrededores, y ahora él está apelando a que Jesús venga y resuelva también su necesidad que está teniendo. Entonces Jesús, él envió a Jesús porque sabía que Jesús tenía poder para poder hacer el milagro que él necesitaba. Entonces él sabía que su siervo podía sanar solamente
porque Jesús era el único que podía ayudarlo. Y quiero hacer un poquito de énfasis del trasfondo de este hombre que vamos a estar hablando, que verdaderamente el enfoque es en Jesús, pero que este hombre sí pudo poner su mirada en el Señor Jesús y pudo poner su confianza en el Señor Jesús. Y en primer lugar, lo que vamos a estar viendo, la fe en acción de un hombre. Un hombre que activó su fe, que accionó su fe. Y aquí podemos ver que dice la palabra, versículo 1, después que hubo terminado todas sus palabras en el pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste amaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. O sea, aquí vemos lo que estaba sucediendo. Este hombre verdaderamente era un hombre tremendo, porque era un capitán, vamos a decir, del ejército romano, un hombre que había sido muy preparado y tenía una posición muy alta, pero había ganado el favor del pueblo, porque a pesar de ser un militar, era un hombre que era recto y era un hombre que era prudente también. El pueblo apreciaba a este hombre porque parece ser que este hombre sabía tratar con las personas, y yo creo que esa es algo especial que había en él, al punto de que había, dice aquí la palabra del Señor, un siervo de este hombre enfermo, y no solamente enfermo, sino a punto de morir. Es bien importante que remarquemos esto. ¿Por qué? Porque había una enfermedad tremenda. Pensemos un poquito. Él ha escuchado hablar de Jesús. Ahora él sabe de que hay alguien que puede resolver este problema. Cuando podemos tomar despacio o tomar al paso este pasaje, podemos ver algunos detalles que son importantes de ver. Número uno, la enfermedad no era él el que estaba enfermo, era alguien, era un siervo de él. Y aquí podemos ver cómo este hombre era, pero lo que podemos ver es que amaba, dice la palabra, a su siervo. Amaba a su siervo, y ese estaba enfermo, y enfermo a punto de morir. Si él lo amaba, por seguro, aunque aquí en la palabra no dice, seguro que este hombre había hecho todo lo posible para que su siervo sanara. Era un hombre de posición y un hombre que posiblemente tenía las facultades para poder ayudar con un médico a este enfermo, a este siervo de él, que él amaba mucho, dice la palabra. Cuando amamos mucho a una persona, haremos todo lo que está en nuestra mano para nosotros poder ayudarla. Pero aquí podemos ver a este hombre que continuaba con su siervo enfermo. Pensemos un poquito. Yo creo que en realidad él había hecho todo lo posible, pero ahora ha entrado Jesús a su ciudad. Ahora ha venido Jesús a su ciudad, y ahora él está listo para enviar a unos judíos, dice la palabra aquí. Yo me imagino que eran líderes religiosos de la sinagoga donde él les había construido. A veces podríamos pensar de que él era alguien acomodado que siempre estaba mandando a otras personas, pero cuando vamos más abajo en el pasaje nos damos cuenta que él mismo confiesa y dice de que él no se sentía digno de estar delante de la presencia del Señor Jesús. Lo que quiere decir esto es que este hombre reconocía la grandeza y el poder de nuestro Señor Jesucristo, y aunque el pueblo tenía aceptación por él, y aunque el pueblo veía en él gracia, él sabía que él no era apto para estar delante del Señor Jesús. Por eso se hace de personas para que vayan y soliciten el favor a Jesús que él está pidiendo. Veamos una cosa, aquí había un problema grande. Este hombre era grande en posición y posiblemente en influencia económica, pero la palabra del Señor dice que había una enfermedad que rebasaba sus niveles, rebasaba su grandeza, y no había médico que lo pudiera ayudar. Ahora podemos ver, y él dice aquí que manda por Jesús. Él había escuchado que Jesús era alguien poderoso, y él le da el lugar, o le da la posición que verdaderamente
le corresponde al Señor, y esa es la grandeza que Él tiene. Él no se considera un grande, Él no se considera nadie tan especial como Jesús, y eso es un detalle bien importante, es que este hombre sabía respetar la autoridad de Jesús. Él reconocía al Señor Jesús, y este era un hombre que no estaba envanecido por su posición. El Señor nos ayude para que en nuestro tiempo nosotros le podamos dar el lugar que le corresponde al Señor, así como este hombre, para que a la hora que nosotros lo busquemos respuesta podamos tener de Él. Así que dice la palabra que Él envió a buscar a Jesús. O sea, Él estaba seguro de que Jesús era el que podía ayudarlo. Los médicos no podían hacer nada. La enfermedad era de muerte y ahora era una emergencia que Él tenía. Pero Él ha escuchado a Jesús. Y dice aquí la palabra del Señor que Él envió. El versículo 3 dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Él estaba seguro que Jesús iba a venir y iba a sanar a su siervo. Es algo de que él estaba plenamente seguro. Y el versículo 4 dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, dice la palabra del Señor. Ellos vinieron a Jesús para ir a sanar el siervo del centurión. Cuando yo hablar de Jesús, este hombre, su fe estaba viva, su fe se activó y él dijo: ahora es el tiempo. Él no se quedó esperando nada, que ya porque él era especial, Jesús iba a venir a su casa. Él hizo lo que tenía que hacer, y eso es bien importante para cada uno de nosotros, para que cuando nosotros tengamos una necesidad nos demos cuenta que debemos nosotros accionar enseguida. No podemos quedarnos esperando hasta que las cosas se den por sí solas. Hay momentos que hay que hacer algo para nosotros lograr la bendición del Señor. Este hombre no quería desaprovechar la oportunidad de que Jesús estaba en sus medios, y él envió a personas a buscarle. Tú y yo necesitamos saber que mientras el Señor Jesús está a disposición, nosotros tenemos que lanzarnos y echar mano de lo que Él puede entregarnos a nosotros. Entonces dice la palabra que aquí los judíos los que fueron a solicitar favor, hablaron muy bien de este hombre a Jesús. Y Jesús no se hace rogar. Esa es una de las cosas bien importantes que debemos de entender, que nuestro Dios, cuando nosotros tenemos un entendimiento claro de lo que Él es, y cuando venimos de la manera correcta a Él está dispuesto para responder a nuestras necesidades. Él va a atender a nuestra necesidad. A este hombre Él estaba atendiendo. Aquí el mensaje es que este hombre ha sido especial con ellos, que este hombre verdaderamente es un hombre que tiene compasión por aquellos que tienen necesidad. Este hombre ha colaborado con la nación. Este hombre no ha sido un detractor en la nación, sino que tenía cualidades este hombre. Pero ahora él sabe que hay algo que él no puede hacer. Ahora él sabe que necesita la ayuda de Jesús. Pensamos un poquito detenidamente, si nos damos cuenta de que este hombre tenía bastantes facultades, tenía posición, todo eso, se podía engrandecer, podía ponerse con su pecho en alto y decir: ¿quién es Jesús? Él debe de venir a mí, tomar una actitud negativa. Pero él sabía quién era Jesús. Él sabía que el necesitado era él, que su siervo necesitaba la sanidad. Cuando nosotros venimos a Jesús de esa manera, cuando nosotros tenemos un reconocimiento claro de nuestro Dios, cuando nosotros le podemos reverenciar a nuestro Dios, estamos listos para venir y recibir de parte de Él lo que Él quiere darnos a nosotros. Segundo lugar, la actitud de fe hacia Jesús. Había una actitud que él tenía, y era una actitud positiva. Él sabía que estaba enviando a Jesús porque él sabía que Jesús tenía la respuesta. Qué importante es entender cuando vamos a ir a Jesús que Él tiene la respuesta. A veces pensamos y decimos: ¿será que el Señor va a poder ayudarme? ¿Será que el Señor va a poder resolver mi problema? ¿Será que el Señor será capaz?
Yo quiero que pensemos un poquito. Este hombre no se hizo esas preguntas. Este hombre estaba 100% seguro que Jesús tenía el poder para sanar a este siervo de él. Jesús tenía la autoridad para poderlo hacer. Él reconocía la soberanía de Jesús, el poder que él tenía para poder sanar a este siervo. Entonces él tenía una actitud de fe. Y así tenemos que nosotros pensar en nuestro tiempo. Siempre tenemos que dejar atrás y pensar que lo que ayer sucedió, lo que pasó antes con Jesús, eso puede volver a suceder en nuestros medios. Algunos piensan que todavía, que el Señor ya no puede obrar de esa manera. Si es necesario y si Él quiere, el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él continúa siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Su soberanía es por la eternidad. Así que usted y yo podemos estar seguros que cuando venimos a Jesús en fe y solicitamos la ayuda de Él, Él va a responder. No podemos nosotros estar pensando, ¿será posible o no será posible? Cuando estuve compartiendo en el libro de Santiago, yo le compartía a ustedes y les decía de que Santiago hablaba de ese hombre de doble ánimo. No podemos ser de doble ánimo. No podemos ser nubes vacías, representar una religión y no creer genuinamente a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Esta fe de este hombre era una fe incomparable. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo la diferencia. Él estaba haciendo la diferencia al pensar y estar seguro de que Jesús tenía la respuesta para él. Ahora la pregunta es, ¿crees que Jesús tiene la respuesta para ti en tu necesidad? ¿Crees que Jesús puede ayudarte? Así que este hombre respetaba a Jesús. El testimonio del pueblo era un testimonio positivo que había para él. Parecía ser que este hombre no tenía tacha, pero él sabía que había tacha en su vida. Él sabía que él no era lo suficiente puro y santo para estar delante del Señor. Así que buscó personas, el respeto que él tenía, el reconocimiento de la santidad, de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Así que él estaba dando el lugar que le correspondía a nuestro Señor. Versículo 7 dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Él declara de que él no se tomó el trabajo de ir a Jesús porque en realidad él no era digno de estar delante del Señor. Pero ahora que ya Jesús está viniendo hacia él, dice la palabra que el versículo 8 dice, porque también yo soy hombre, he puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Entonces él sabe lo que es la autoridad. Viene a mí mi siervo y dice, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló. Pero vamos a dejarlo hasta el versículo 8. Aquí dice la palabra que Jesús vino con las personas, con los judíos que fueron a pedirle el favor de centurión. Pero ahora Jesús está caminando en dirección a la casa donde está el centurión y donde está el enfermo. Está llegando hasta ese lugar. Ya está cerca, dice la palabra, para llegar cuando Jesús manda una vez más a otras personas más y decirle que se detenga, que no es necesario que él entre en su casa, que solamente él diga la palabra y su siervo será sano. Qué tremendo es que primero manda un grupo que venga y luego manda un grupo a que se detenga, que no llegue hasta su casa. ¿Por qué? Porque él se cree indigno. A veces eso es bien importante que como creyentes entendamos. Nosotros no éramos dignos de estar delante de la presencia del Señor, pero Él nos ha hecho dignos. En el caso de este hombre, él sentía, pero lo tremendo de esto es que algunas veces nos sentimos superiores, nos sentimos grandes, nos sentimos especiales. Y el especial es Dios. Dios es el único grande. Y Él le detiene y le dice, no es digno. Detente, no puedes entrar a mi casa. Él conocía y él entendía la grandeza de nuestro Señor Jesús. Por eso es que es bien importante que nosotros
entendamos esa parte. Por eso es que podemos ver, y ahora le dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Él usa esa palabra sanar varias veces en este pasaje. ¿Por qué? Porque él no dudaba de que Jesús tenía el poder para sanar a su siervo. Él estaba seguro de que su siervo iba a sanar. Ahora le dice, no vengas, no pongas manos, no lo unjas con aceite, no hagas nada de eso, solamente di la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder suficiente para hacer la obra. Todavía la palabra puede obrar poderosamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente para nuestras necesidades. A veces la palabra se rechaza, a veces la palabra no se le da la oportunidad de que obre. Este hombre le dice, di la palabra y la obra será hecha. Usted y yo tenemos que estar seguros que la palabra no ha perdido su poder, no ha perdido su esencia. Puede el hombre perder su esencia, pero la palabra de Dios continúa teniendo la esencia. Vemos a un hombre que tenía una fe que no se puede comparar con nada. ¿Por qué? Porque ahora le está diciendo al Señor Jesús, tú tienes poder. Y al igual que yo en mi nivel tengo poder, yo doy órdenes y las órdenes se cumplen. Tú puedes dar las órdenes y todo será hecho. ¿Por qué? Porque tú tienes autoridad. Usted y yo debemos de saber la autoridad, el poder que nuestro Señor tiene. Algunas veces creemos que Él está lejos en los cielos. Pero su palabra dice que a través de su Espíritu Él está en nosotros. Él está todos los días, como la palabra dice, de nuestra vida con nosotros. Jesús no está lejos, Jesús está con nosotros. Nada más tenemos que nosotros confiar en esa palabra. Y aquí dice, porque también yo soy hombre. Versículo 9, tercero y último, la respuesta de Jesús a esa fe incomparable. Jesús se sorprende, dice el versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Fíjense una cosa bien importante. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. O sea, ¡qué tremendo! ¿Por qué, hermano? Porque son cosas que tenemos que llegar a entenderlas. Un romano, un gentil, un hombre militar, con una fe de esta índole, al punto que Jesús se maravilló. Jesús no se ofendió porque él no lo dejara llegar a su casa. Jesús se maravilló. ¿Por qué? Porque vio y elogió la fe de este hombre. Le está diciendo, solamente di la palabra y será hecho. Por eso, usted y yo no debemos de quitarle al Señor Jesús su lugar. No debemos nosotros menospreciar o poner de menos lo que nuestro Señor Jesucristo es. Aquí la palabra dice a este hombre, el Señor, la respuesta de Jesús es que él reconoce su fe, es que se maravilla de su fe, es que aunque él siendo gentil se maravilla de su fe, aun él teniendo una posición militar dominante, él se humilla y reconoce la fe. Por eso Jesús está elogiando a este hombre. Nadie podía explicar el tipo o la índole de fe que este hombre tenía. ¿Por qué? Porque le está dando a Jesús una respuesta, le está diciendo a Jesús, no vayas, solamente di la palabra. Pero Jesús no solamente hace ese milagro, sino que dice la palabra del Señor, que cuando los que regresaban de venir a dar el mensaje a Jesús, los que venían de decirle a Jesús que nada más dijera la palabra, los que habían ido a invitar a Jesús, regresaron a casa. Y cuando regresaron a casa, el siervo estaba sano. Una cosa bien importante aquí,
que Jesús, la respuesta de Jesús es que no solamente sana a este hombre, sino que estos hombres pueden ver una vez más el poder de Jesús activado y haciendo la obra que necesita ser hecha. Eso fue tremendo. Yo creo que el Señor quiere cada día enseñarnos algo nuevo. Pareciera que ya lo sabemos todo, pareciera que ya todo está dicho para cada uno de nosotros. Yo quiero decirte que el Señor quiere renovar tu fe y mi fe. El Señor quiere renovar, que nosotros podamos entender que Él puede obrar poderosamente aún en este tiempo. El enfermo, yo me imagino, la Biblia no dice aquí, pero una persona sana actúa diferente a una persona enferma. Imagínate si la palabra del Señor dice que estaba a punto de morir. Lo que quiere decir es que estaba en una condición que pues si era de muerte, era un hombre sin fuerza, era un hombre pálido, era un hombre que no tenía fuerzas para hacer nada, no tenía voluntad, no había nada. Pero lo tremendo es que cuando esto regresa, la palabra del Señor dice que estaba sano. Lo que quiere decir es que sus fuerzas se habían recuperado. Era un hombre nuevo, era un hombre renovado. Lo que quiere decir es que Dios todavía quiere enseñarnos una lección a nosotros, a usted y a mí. Dios quiere ministrarnos en ese tiempo de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Hoy es tiempo de creer a Dios por un milagro. Hoy es tiempo de creer a Dios que Dios va a levantar con poder a aquellos que están clamando en verdad, aquellos que se humillan, aquellos que le dan el lugar al Señor, aquellos que están dispuestos a reconocer el señorío de Cristo. Aférrate a Él, cree a Él, Él es suficiente. Él está para nosotros en este tiempo. Ahora la gran pregunta es para cada uno de nosotros: ¿qué tipo de fe nosotros profesamos al Señor? ¿Qué tan activa está nuestra fe? ¿Está en acción? Este hombre accionó su fe. ¿Cuál es la actitud que tenemos de fe hacia Jesús? Estamos en un tiempo de necesidad. Activa tu fe. Aférrate a la fe en el Señor Jesús. Toma una actitud de fe. No empieces a ver por las cosas negativas que pasan. No le quites el poder al Señor. Yo creo que pasaremos por cosas difíciles. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero aprended de mí, yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicción, pero el Señor sigue teniendo poder. Así es como tú y yo vamos a recibir la respuesta de fe. Ojalá y el Señor pueda admirar tu fe en este tiempo. Ojalá en este tiempo de prueba que estamos viviendo, tu fe no mengue, sino que crezca. Que en este tiempo el Señor nos entregue una lección refrescante a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude en este tiempo a poder seguir confiando en Él. Damos gracias al Señor. Pedimos por aquellos que están pasando necesidad. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Pedimos, Dios, que tú seas con cada uno de aquellos que están en necesidad. Todavía tu poder no se ha cortado. Todavía tú puedes obrar, Señor. Yo oro por mis hermanos que están pasando por enfermedad. Yo, Padre, creo que tú puedes levantar aún de los muertos, Señor, aquellos que tú quieres todavía tenerlos sobre esta tierra. Pero aún, Señor, aquellos que se irán contigo, Señor, también tú, es porque tú lo permites, porque tú así lo quieres, pero tu poder no ha menguado, Señor. Yo ruego que cada uno de nosotros pueda tener la confianza que tú continúas dando en el trono de poder. Gracias por tu misericordia, gracias por tu poder, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te glorificamos y pedimos paz y confianza para cada familia, para cada uno de nuestros hermanos. Trae confianza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde preciosa. Una vez más, nada más resta decirles que seguiremos transmitiendo el mensaje en línea. Todavía no abrimos nuestro santuario. Que Dios me lo bendiga. Los horarios son los mismos. Amén.